Un saludo para los pregoneros, con todo mi corazón. Amigos, bienvenidos a una nueva transmisión más a su canal Pregonero Informa, servidor Irving Rodríguez, transmitiéndoles desde el día de hoy. Nos seguimos encontrando en este lunes 14 de octubre del 2024. Si nos estás viendo por primera vez, muchísimas gracias por tu tiempo y por tu espacio. Solamente pedimos el apoyo con la suscripción para que cada día podamos ser más en esta gran familia pregonera. Amigos, vámonos de lleno a la información. Ustedes, junto con un servidor, vimos todo el proceso electoral. Y en esta ocasión el periodista Alejandro Páez Varela le da en el clavo y termina de hacer pedazos a toda la oposición y a esta ex candidata, que todos recordamos que en reiteradas ocasiones decía que no pertenecía al grupo de Claudio X González, lo juraba, perjuraba que no. Y ahora vemos que quieren crear un partido político a través de la sociedad civil, de las organizaciones que obviamente forman parte de Claudio X González. No solo eso, el periodista Alejandro Páez Varela les da, y no se midió, con todo, de regreso a Xóchitl Gálvez. Así fue esta videocolumna en donde los hizo pedazos por completo. No tiene ni un minuto de desperdicio, la verdad. Y se me hizo muy, pero muy bueno el hecho de presentarlos, en donde esta oposición simplemente, como lo dijo Ciro Gómez Leiva hoy, en el debut de Santiago Taboada, una oposición totalmente desubicada, desorientada, sin rumbo, y que no existe al día de hoy. Pretende el PAN resurgir con la llegada de Jorge Romero, lo mismo. Y ni hablemos del PRI, que el PRI pues sabemos que ya está simplemente secuestrado por Alejandro Moreno Cárdenas. Una oposición que está al perro, y disculpen ustedes la expresión, pero es una realidad que vivimos. ¿Qué fue lo que dijo Alejandro Páez Varela en esta videocolumna de regreso a Xóchitl? Escuchen ustedes, porque los hizo pedazos. Regreso a Xóchitl y dice lo siguiente. Algunos irían felices y otros no tanto, supongo, pero los unía una noble causa, derrotar a Andrés Manuel López Obrador. Ellos tan orgullosos, ellos tan quisquillosos, posando junto a una mujer sin gracia, mentirosa, que no había leído ninguno de sus libros. Pero bueno, si Roger Bartra, tan comunista, fue capaz de convertirse en mascota de la derecha, una foto con Xóchitl Gálvez era poca cosa. Y ahí van los viejos intelectuales a su encuentro con la historia. Intelectuales y no tan intelectuales, porque había de chile y de manteca entre los que firmaban aquel manifiesto de apoyo a la candidata del PRIAN y se tomaron la foto con ella. Estaban los panistas, las panistas Consuelo Sáizar y María Barbán, y los priistas Rubén Aguilar y José Narro, anjojolís de los mejores moles, cuando los moles y la vajilla y la ocasión los ponía el Estado mexicano durante los años maravillosos. Estaba Rosana Reguillo, quien se había hecho pasar por académica imparcial e intentaba prestar sus servicios imparciales al INE. Ya estaba José Carreño Carlón, el poderosísimo jefe de prensa de Carlos Salinas de Gortari, al que periodistas, analistas, comentaristas, académicos e intelectuales de élite, más salinistas que Salinas mismo, veneraron y veneran con devoción. Se tomaron la foto y firmaron su carta de adhesión a la peor campaña y a la peor candidata del PRI y del PAN en lo que va del siglo XX. 21. Peor que Roberto Madrazo y Josefina Vázquez Mota, que Ricardo Anaya o que José Antonio Meade. Y al verlos en esa foto junto a alguien que no cerró la boca en toda la campaña y que dejó chicles pegados por todos lados, cualquiera podría creer que esa candidatura tenía la bendición de Dios, porque Xóchitl
negó a Claudio X González 3 veces y dijo que fue el mismísimo Dios quien la designó. Sabemos que esta guerra no es política, sabemos que esta guerra es espiritual, es una guerra del bien en contra del mal, le dijo Claudia Iriarte en un evento con protestantes. Y un rayo de luz entró por la ventana e iluminó el rostro de la candidata del PRIAN. Yo voy a Tecatepec y camino hacia la montaña, y yo le pido a Dios que me ilumine, a mi madre, que en paz descanse, y yo ahí fue que tomé la decisión si debería o no estar, sabiendo que iba a enfrentar al presidente más autoritario que ha habido. Y pues a partir de ahí empezó todo un movimiento. Hice un video, justo ayer cumplí 11 meses que hice el video, el domingo, diciendo que había tomado esta decisión arriba en mi pueblo, y la verdad, muy poca gente me cree, pero yo recibí una señal de Dios, yo la recibí, yo lo sé. Dijo, con tantos yo, ¿cómo le fue posible? Luego recordé que no había sido Dios, sino una mariposa. Recordé que la misma Xóchitl tenía otra versión, hippie. Yo fui caminando a la montaña en la sierrita y entonces llegué al lugar donde siempre suelo sentarme y estaba ahí mirando y de repente se posó una mariposa de muchos colores. Por eso los videos míos van a traer muchas mariposas. Pero dije, esta es la señal y empecé a llorar. Entonces, un rayo de luz entró e iluminó algunas preguntas que flotaban en el aire. Los intelectuales, ¿sabían o no que se tomaban la foto con una mentirosa compulsiva? ¿Desconocían quién era Gálvez o de plano sí lo sabían y prefirieron ignorarlo y rendirse a la abstracción de sus instintos más básicos? Ellos, capaces de escudriñar las verdades más escondidas, ellos que caminan a diario por el Liceo con Sócrates y Aristóteles, renunciaron a la evidencia y apoyaron a una persona sin escrúpulos, hambrienta de poder y enriquecida durante los años en que ha sido servidora pública? Porque de las respuestas a esas preguntas depende que les creamos ahora que, por ejemplo, la democracia ha muerto. Opino que vayan sobre sus pasos. Los abajofirmantes deben regresar a Xóchitl, analizarla bien, razonarla, hacerse las preguntas obvias, algunas de ellas muy incómodas, concedo, pero necesarias. Por ejemplo, ¿la democracia ha muerto así en abstracto? ¿Les cae? ¿No será que la que se muere es su propia idea de la democracia? Ariel Rodríguez Curi les preguntaba en una de las revistas de la élite intelectual, Nexos, que quizás debían ver la democracia como un río y no como una pirámide. La idea sugiere que nunca veremos la democracia como un monolito terminado y que tampoco diremos, he aquí la democracia, solo hay que sacarle brillo. Esto, a su vez, plantea que si vemos la democracia como una pirámide y nos equivocamos, tampoco podemos demoler ladrillo por ladrillo hasta llegar a los cimientos con la idea errónea de que hallaremos mero abajo la democracia de la Grecia antigua. No, esa democracia no es el ejemplo que ellos mismos, esos intelectuales, usaron para construir la nuestra. Tampoco podemos pensar que nuestros cimientos están en la democracia de Estados Unidos porque ellos ni siquiera tienen una elección directa y designan presidente con 1.500.000 de votos electorales. Y no nos sirve de ejemplo la democracia alemana porque una tal Angela Merkel fue jefa del Estado durante 16 años y antes que ella un tal Helmut Kohl se quedó otros 16 años en el poder, más que los 11 años del tal Nicolás Maduro que tanto asco le causa a los padres de nuestra democracia contemporánea, a pesar de que es alto y pesado como Merkel y Kohl, aunque pues sí, es prieto, y lo de prieto no es bien visto en las élites. Si la democracia fuera un monolito y la demoliéramos en busca de sus cimientos, no estarían las formas de gobierno
del Japón, de Gran Bretaña o de España, porque en esos tres países resulta que todavía le dan de comer en la boquita a los reyes parásitos y es una democracia, una burocracia la que administra el Estado. Imagínense cargar con monarcas. Ya le damos de comer en la boquita a Dante Delgado, a Alejandro Moreno Cárdenas y a Alberto Anaya, a familias enteras del Poder Judicial y a los burócratas dorados de la Corte y de los órganos autónomos. Las democracias son un río, escribía Rodríguez Curi en ese artículo que le dio reflujo a la élite intelectual, y tengo un gusto morboso que haya sido en Nexos. Y como las democracias son un río, digo yo, se van legitimando cristalinas o puercas a su paso. Entonces, no podemos detener el río y decir, aquí está, este es un río, esta es una democracia, porque una democracia es una corriente en un sentido, como dice Rodríguez Curi, y quizá no le guste a muchos hacia dónde se mueve ese río, sobre todo los que creen que esas aguas les pertenecen, pero esa es otra cosa. Bueno, si la democracia es una pirámide, como dicen ellos, y esa pirámide fue demolida por López Obrador y por Claudia Sheinbaum, ¿qué sigue? El artículo de Rodríguez Curi le sugiere dejarse de payasadas y hacer a un lado las caminatas con Sócrates y Aristóteles y arremangarse. Yo diría, ponerse a trabajar en lo que tanto les molestaba de López Obrador, en un proyecto de nación, en una alternativa viable para resolver los grandes problemas de México. Aquí hay un primer gran tema. ¿Es trabajo sin paga? No, es gente que trabaje sin paga y no me pidan ejemplos. La respuesta es que sí, es un trabajo sin paga. Como sus nombres y su fama ya no son suficientes para imponer un presidente o una presidenta, deberán razonar pro bono una alternativa opositora. No es de ese tipo de trabajitos que dejan un buen de dinero, pues, de los que le hacían a Salinas y antes y después a otros presidentes. Y hay aquí un segundo gran tema, que deberán abrazar lo que tanto menospreciaron de López Obrador como su persistencia. Deben construir un proyecto sin paga y además venderlo puerta por puerta. Características como la persistencia hicieron de AMLO un líder excepcional. Deben razonarlo. Y deben buscar tercer gran tema, quien difunda ese nuevo mensaje, ese nuevo proyecto alternativo, porque si llegan a mi puerta Alito, Marco, Acosta Naranjo, Claudio X, Héctor Aguilar Camino, Enrique Krause a entregarme un folleto, les diré que se vayan con sus disfraces de Noche de Brujas a otra parte. Y luego necesitan, cuarto gran tema, un medio para esparcir el mensaje. Latinos de Roberto Madrazo, Atypical de Carlos Alarraqui, Televisa, TV Azteca. No me parece buena idea. Y requerirán, enseguida o en paralelo, trabajar en su ego. Necesitan superarse a sí mismos. Les urge someterse a mascarillas de recato para ablandarse el rostro. Las jetas de Jorge Castañeda, Lili Telles, Marco Cortés o Lorenzo Córdoba no ayudan. Hasta Enrique Krause lo sabe. Recuerden ese video donde ruega a los jóvenes que voten por el PRIAN, tan abatido, tan lastimero. Aflójense, pónganse a trabajar en un proyecto de nación aunque no les paguen, y aflojen el rostro y aprendan a ganarse a la gente. De otra manera no va a funcionar. Digo, si es que sufren tanto con la democracia que tenemos. Y finalmente deben regresar a Xóchitl. ¿Qué fue lo que hicieron mal en 2024? Deberían partir con esa pregunta y les ayudo. Lo resumiría en esto. Creyeron en su propio producto milagro. Castañeda menospreció la idea de un proyecto de nación y pedía gelatinas, muchas gelatinas. Marco abofeteó en privado a Gálvez y esas cosas se saben. Aguilar Camín transparentó la búsqueda patriótica de apapachos
Y las técnicas de Krause, golpes de efecto semanas antes de una elección, olieron a rancio. Pensaban que podían hablar de una dictadura sin probarlo, y esas cosas se las tragan los bots, los bobos y la gente llena de odio, pero no un elector informado. Necesitan volver a Xóchitl como quien vuelve a la escena de su propio crimen y preguntarse con honestidad qué hicieron mal. Ya en confianza les diría, porque lo hicieron todo muy mal, tan mal que quedaron en ridículo. ¿Van a armar un nuevo partido en 2025, que es cuando la ley lo permite? Adelante. Deben razonar la posibilidad de dejar a Santiago Krill en el PAN por llorón falso, a Alito en el PRI por el tufo podrido, a Vicente Fox en su rancho por menso y por nocivo, a Calderón en Madrid por todo lo anterior y por su actitud de resaca eterna, lo cual los lleva a preguntarse con quiénes tienen que armar su partido. ¿Con Lili Téllez? ¿Con Ricardo Salinas Pliego? ¿Con América Rangel? ¿Con Eduardo Verástegui? ¿Con quién pueden armar un partido? ¿Con Chumel Torres quizás? ¿Y qué van a ofrecer en su proyecto de nación si cargan con ellos? ¿Y qué tipo de democracia pretenden impulsar si les molesta tanto que la gente decida? ¿Cabe en sus planes invitar a Ricardo Monreal y a Pedro Aces, a Manuel Velasco y a Dan Augusto López, que son muy parecidos a ellos? Todas esas preguntas caben, pero lo mejor, diría, es que vuelvan a Xóchitl. Deben analizarla bien, razonarla, hacerse las preguntas obvias, pensar en lo que hicieron con ella y tratar de no repetirlo. Y deben remangarse y razonar qué hicieron mal antes de que pasen otros 6 años sin una sola autocrítica y sin un proyecto medianamente viable. Bueno, pues ustedes lo escucharon. Dio simplemente una verdadera o un verdadero resumen de todo lo que hemos visto de esta oposición desde que perdieron hasta el día de hoy. Y pues ahí está. De regreso a Xóchitl Gálvez, a una candidata que nunca existió, pero que quiere seguir en la vida política y pretende entrarle a un nuevo partido político. Y a estos 3 impresentables, uno que ya no tiene la dirigencia de un partido, pero ahí anda mendigando, y los otros 2 que aún están en el poder de su partido. Esta es la desagradable y triste oposición que aún subsiste. Nos vemos, que sigan pasando un excelente día. Servidor Irwin Rodríguez, transmitiéndoles desde su canal. Recuerden, vamos a fomentar esta 4ª transformación, porque ya estamos en el 2º piso. Y de igual forma, la información está ahí y depende de todos nosotros el pregonarla. Nos vemos. Hasta la próxima.